número 18, ese es el pasaje que vamos a estar considerando hoy. Estoy en Malaquías 3, del verso 13 al verso 18. Malaquías, la profecía del profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 18. Si tú lo tienes, dime un fuerte amén, ponte de pie. Vamos a darle el respeto a la palabra del Señor. Hoy también estuvimos predicando este mensaje en la iglesia principal, allá en el Fraile, en Peniel del Fraile. Así que Malaquías, capítulo número 3, versículo 13 al verso 18, yo voy a tener una lectura extendida. Así que sígueme con tu vista. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Interesante, mira lo que dice. Vuestras palabras contra mí, ¿qué han sido? Violentas. Han sido palabras violentas. Quiero poder dejar claro que a quien le escribe Malaquías no son personas que, escúchame, son ateas. Le está escribiendo especialmente a creyentes, porque pareciera al leer estos pasajes que el Señor estuviera escribiendo a personas que no conocen de Dios, pero la situación es que personas que conocen de Dios estaban teniendo palabras violentas, y vamos a ver qué es eso. Y dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho por demás, ¿es qué? Es servir a Dios. Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia, en la presencia de Jehová de los ejércitos. ¿De qué aprovecha? Esa palabra aprovecha es la palabra para ganancia. O sea, ¿qué ganamos nosotros con servir a Dios? Y que andemos y que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia, en la presencia de Jehová de los ejércitos. O sea, ¿de qué aprovechar eso? Decimos pues ahora, bienaventurado, es decir, ellos dicen, estas son sus palabras violentas. Número uno, ¿de qué aprovecha que sirvamos a Dios? Número dos, bueno, bienaventurado, imagínate. Y decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, es decir, los inconversos. Bienaventurados son los soberbios, los que no tienen a Dios. Esas personas que piensan que su dinero y su riqueza y sus coches y sus mansiones y sus cuentas bancarias son la razón de la vida, de la existencia. Y decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, es decir, pecado. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¡Qué tremendo! Pero ¿quién está diciendo estas palabras? Creyentes están diciendo estas palabras. Entonces los que temían a Jehová, aquí vamos a ver inmediatamente un cambio en el contraste de los pasajes. Tenemos un principal grupo del versículo 13 al versículo número 15, pero en el verso 16 vamos a ver que cambia por completo las cosas. Aquí vamos a tener un contraste en el contexto de estos pasajes, porque en el versículo 16 vamos a ver hombres y mujeres que verdaderamente temen al Señor. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué pasó? Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memorias delante de él. Te voy a dar el título de mi mensaje. Yo le he colocado a este sermón, mis hermanos, el memorial de los creyentes fieles. ¿Dónde están esos creyentes fieles que aman a Dios? El memorial de los creyentes fieles. Estamos ahí en el versículo 16. Y Jehová escuchó y oyó. ¿Qué Jehová escuchó y qué oyó? Los que se arrepintieron. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él. Para los que temen, ¿a quién? A Jehová. Y para los que piensan tremendo, y para los que piensan en su nombre. Versículo 17, este es el resultado de las promesas que el Señor hace a la nación de Israel. Y serán para mí mi especial tesoro. Y también viene para nosotros, mis hermanos. Y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré. Vamos a ver el uso del verbo futuro, porque esto es un pasaje, evidentemente, es un pasaje con carácter escatológico que nos muestra acerca de la futura restauración de la nación de Israel. Esa nación que hoy ves masacrando a niños, masacrando a personas. Un día no sé de qué manera, pero el Señor la va a traer al arrepentimiento y perdonará sus pecados. El verbo futuro hace una mención del aspecto escatológico de este pasaje. Y los perdonaré.
como el hombre que perdona a sus hijos que le sirven. Entonces os volveréis y discerniréis. ¿Te das cuenta? La diferencia, quiero que lo veas conmigo, la diferencia, porque escúchame, hay una diferencia de los que son fieles y los que no son fieles. Vengan y vean, disciernan, discriminen, separen la diferencia. Pastor, ¿hay una diferencia? Sí hay una diferencia. ¿Entre quiénes? Entre los justos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no sirven. Yo quiero predicar, mis hermanos, bajo el tema, el memorial de los creyentes fieles. Pidamos a Dios que nos ayude. Amén. Señor, ayúdame, mi garganta no está bien ahora, pero dame capacidad de poder comunicar este mensaje, Señor. Pasa tu mano por mi garganta y permite que pueda entregarlo con integridad, esto es para ti, Señor, con verdad, con pasión. Gracias, Señor, por un día llamarme a poder hablar, Señor. Hasta que esta voz, Señor, se apague, proclamaré este evangelio, Señor. Edifica a tus hijos que han llegado aquí, Señor, lo necesitan, yo también. Necesitamos servirte y amarte, Señor, con nuestro corazón y con todo lo que tenemos. Como dijo Pablo, Señor, gastaremos nuestra propia vida si es necesario, Señor. Tú diste mucho más. Tú hiciste el gran trabajo. Tu nombre sea glorificado. Háblanos, Señor. Permite que podamos ser fieles a ti, Señor. Que puedas escribir un memorial de nosotros, Señor, escrito en un libro de nuestra obra maravillosa en tu camino, Señor. Gracias te damos por todo. Ponemos este mensaje en tus manos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento ahí donde están, mis hermanos. Vamos a ver, mis hermanos, una de las ideas que va a gobernar este sermón es que la gente, a veces no nos damos cuenta que podemos terminar insultando a Dios. Podemos terminar insultando a Dios cuando afirmamos, mis hermanos, que servir es básicamente servir al Señor, es una pérdida de tiempo. Podríamos de alguna manera decir que cuando nosotros servimos a Dios, sin mi vida, por favor, que cuando nosotros servimos a Dios de alguna manera es inútil o que de alguna manera no tiene ningún sentido. En última instancia necesitamos entender, mis hermanos, que los justos, que los que amamos a Dios, siempre vamos a ser recompensados en el Señor. Nunca va a ser inútil servir al Señor. Nunca va a ser en vano que podamos, escúchame algo, servir al Señor. No importa el tiempo de nuestra vida que podamos gastar. No importa que, como decía Pablo, me gastaré a mí mismo. Pablo le dice a los Gálatas, si yo me hubiese podido sacar mis propios ojos, me los pudiera sacar por ustedes. No importa, mis hermanos, la vida siempre cuando servimos a Dios cobra un sentido diferente. Un sentido diferente. Vamos a recordar un poco del contexto del profeta Malaquías. Recuerdas que estos son los los judíos que habían vuelto del exilio, del cautiverio, estaban en el post-cautiverio. Y te recuerdas algunas de las prácticas que estaban teniendo estos judíos que habían vuelto del cautiverio. Le estaban dando a Dios lo cojo, lo manco, ¿te recuerdas? Le estaban dando los animales ciegos, lo peor del ganado se lo estaban dando a Dios. No solamente esto, sino que tenían, vamos a ver ahora un poco más adelante, preguntas cínicas básicamente, en las cuales decían, pero ¿en qué tú nos has amado? ¿En qué hemos hecho cosas malas para ti, Señor? Este grupo de remanentes, de creyentes que estaba regresando, no solamente eso, estaban dejando y abandonando su primer pacto, estaban divorciándose y se estaban casando con otras mujeres, y de paso mujeres paganas, mis hermanos. Es decir, que el contexto que vamos a desarrollar y que estamos mirando es un contexto, gracias mi hermano, es un contexto por completo, es un contexto, escúchame, por completo, en el cual vamos a ver que la nación está lejos de Dios en lo absoluto. Lejos de Dios, mis hermanos, en absoluto. Y vamos a ver que es algo que en el cual tú y yo pudiéramos caer como creyentes, mis hermanos. Como costumbre, el pueblo afirmaba, escúchame, constantemente el hecho de ser inocentes
que hemos dicho y comenzar a decir nosotros somos inocentes. Puedes pensar que estos versículos que acabamos de leer son declaraciones de parte de personas que conocían la palabra de Dios, a quien le pertenecía el culto, las promesas, la promulgación de la ley le pertenecía a la nación judía. Pero ¿cómo puede ser posible que estaban teniendo, escúchame algo, palabras violentas contra el Señor? Esta profecía de Malaquías va estructurada a partir de una serie de preguntas y respuestas que Dios le hace y que el pueblo estaba respondiendo. Permíteme rápidamente hacer un pequeño repaso de esa serie de preguntas, por ejemplo, y escúchame algo, son palabras que de alguna manera son palabras cínicas y que debemos reconocer nosotros, que probablemente no lo hemos publicado ni se lo hemos dicho, o tal vez sí le hemos dicho a personas, a nuestras esposas, tal vez en presencia de nuestros hijos, hemos tenido lamentablemente, cuando nosotros mismos callados comenzamos a pensarlo. Y escúchame algo, Dios conoce tus pensamientos y los míos. Pero es interesante esta serie de por lo menos 5, y yo he añadido una pregunta, si tú me lo permites, no está en el libro, pero yo lo he añadido como una aplicación práctica para nosotros. Comenzando desde el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, el pueblo de Malaquías, en esta misma profecía. ¿Sabes qué dijo el pueblo? Bueno, ¿en qué tú nos has amado? La primera pregunta. ¡Qué tremendo! ¿En qué tú nos has amado? Esa fue la primera pregunta que hizo el pueblo. Quiero avanzar. La segunda es, ¿y por qué? ¿En qué hemos avanzado? ¿Y por qué, Señor? No solamente eso, sino que seguimos avanzando en el contexto de los capítulos, y en el capítulo 2 y en el versículo 14, ellos dijeron, Señor, ¿en qué te hemos cansado? ¿Cuántos saben que le tenemos la cabeza harta por completa a Dios? Con nuestras inconsistencias, con nuestras faltas, con nuestros pecados. Si es verdad, al que mucho se le perdona, ¿qué pasa? Al que mucho se le perdona, dice la Escritura, que mucho ama, pero seamos sinceros, ¿hasta cuándo, como decimos, y me perdonan el coloquial, los que están aquí, nuestros hermanos, y los que nos ven por esa pantalla, pero muchas veces el lenguaje esta jerga más coloquial nos lleva a entender muchas cosas, ¿hasta cuándo la misma tantaleta de pecados con el Señor? Muchas veces nosotros dentro de nosotros mismos decimos, Señor, de nuevo con este pecado delante de ti, Señor, perdóname, en la misma situación, Señor, delante de ti. Ellos dicen, Señor, ¿en qué te hemos cansado? Pero ¿cómo que en qué me has cansado? Este libro se estructura a partir de unas preguntas y respuestas que Dios le está diciendo, pero que, escúchame, hermano y hermana, que nos ayudan a poder entender nuestra realidad hoy delante del Señor. Seguimos avanzando. Ellos decían, capítulo 3 fue el último de los sermones que predicamos, ¿en qué te hemos robado? Dios le dice, sí, la nación entera, todos ustedes me han robado. Ustedes todos completicos me robaron en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Pruébenme en esto para que vean. Por eso es que están en la miseria, le dice el Señor. Pruébenme en esto. Y abran, a ver, pruébenme en esto. Traigan a mi casa para que los levitas. Ese es el contexto del pasaje. Yo decía esta mañana a los hermanos en ofrenda, ¿para qué vamos a traer las ofrendas? Para que los levitas coman. Para que los levitas coman, no, que los levitas se busquen la vida. Abran, escúchenme algo, pruébenme ahora en esto, llenen. ¿Sabe que el templo tenía habitaciones? Y luego posteriormente el templo, no el tabernáculo. El templo posteriormente tenía habitaciones donde ellos podían guardar literalmente y almacenar, mis hermanos, el grano, el trigo, podían almacenar los alimentos. Ellos podían traer ofrendas en el tabernáculo, en el templo, no en el tabernáculo. Y Dios le dice, pruébenme ahora en esto. Ellos dicen, nosotros no te hemos robado, ustedes me habéis robado. Y ellos cínicamente están diciendo, no te hemos robado en nada. No te hemos robado en nada. Y hay una quinta pregunta, mírala por favor, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido palabras ¿de qué manera? Míralo conmigo. Palabras violentas, dice Jehová. ¿Y cuáles son esas palabras violentas? Y dijisteis que hemos hablado. ¿Ves la última pregunta? ¿Cuál es la última pregunta? Que hemos hablado contra ti. Que hemos hablado contra ti, Señor. Nosotros somos inocentes. Nosotros no hemos hablado nunca nada contra ti. Nosotros no te hemos robado. ¿En qué nos has amado, Señor? ¿Cómo que? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Estas son las palabras del pueblo. Y te recuerdas que te he dicho que yo he añadido una pregunta.
Y una pregunta que probablemente tiene aplicaciones pertinentes y prácticas para nosotros es, y mientras copiaba y miraba, bosquejaba cada una de estas preguntas a través de todo el libro de Malaquías, el Espíritu Santo me dijo, necesitas añadir una, porque Dios me confrontaba y es la siguiente: ¿en qué no te hemos servido, Señor? ¿Cómo que no te hemos servido? ¿En qué no te hemos servido? ¿En qué hemos hablado mal de ti? Habéis dicho por demás, versículo 14, por demás es servir a Dios. ¿Saben que esa expresión gramatical, por demás, significa inútil, significa es vano servir? Por demás significa básicamente, mis hermanos, es inútil. Es la misma palabra como para vanidad puede traducirse. Es decir, es vacío por completo que te podamos servir. Dios explicó a estas personas insolentes e insensatas que se habían quejado, mis hermanos. Ellos estaban diciendo, es inútil servir a Dios. La palabra inútil, vacío, nada, vanidad por completo. Es una vanidad servir a Dios. No tiene sentido ir a la iglesia. Es en vano que podamos servir. Escúchame algo, tal vez muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos dicho, pastor, usted lo ha hecho. Quiero confesar mi pecado. ¿Qué sentido? ¿Qué situación? De verdad, pastor, sí. Porque muchas veces hay circunstancias que te agobian, que tratan de venir a tu cabeza y en el momento tienes que ratificar y tienes que decir, Señor, no vale la pena. Como dijeron los discípulos, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ellos estaban tomando el nombre de Dios en vano, estaban haciendo el nombre. ¿Cómo puede ser posible que a la misma que traían al cordero, a la misma que traían al animal para poder, porque ellos tenían que degollar al cordero frente al tabernáculo o al templo? ¿Y cómo puede ser posible que estaban degollando al cordero, lo traían al templo, a la entrada? Los sacerdotes, los levitas tomaban, ¿verdad? Tomaban las vasijas para poder echar la sangre y poder llevarla y echarla sobre el altar el altar del holocausto. ¿Y cómo es posible que ellos degollaban el animal, entregaban el animal y se iban diciendo, no, ¿cómo puede ser que los levitas que vayan y se busquen la vida? Uno tiene que cosechar los animales, uno tiene que, criar a los animales, uno tiene que hacer los animales para que uno se los dé a ellos y de paso para verlos a ellos dentro del tabernáculo comiendo con sus familias. ¿Cómo puede ser posible? ¿Sabes cuál es el gran problema? Ellos dicen, no tiene sentido que podamos servir a Dios de esta manera. ¿Sabe qué ellos estaban haciendo? Estaban tomando el nombre del Señor su Dios en vano. Éxodo capítulo número 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pero ellos estaban diciendo, no tiene sentido lo de Jehová. Pero si a ellos Dios les dio el culto, ¿a quién Dios le dio el culto? A los judíos. ¿A quién le dio la promulgación de la ley? Se lo ha dado a los judíos, y estos eran los mismos judíos que estaban diciendo entonces, por demás. Es decir, vano, es inútil que sirvamos a Dios. No solamente eso, mira el versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. La segunda pregunta, mira, la que dicen, ¿qué aprovecha? ¿Sabe que esta palabra provecho significa ganancia? La palabra provecho que conseguimos aquí en hebreo es la misma palabra que puede traducirse como ganancia. No es rentable. ¿Qué vamos a ganar con ir a la iglesia? ¿Y te van a pagar si vas a la iglesia? No me pagan. A ti te dan para que sirvas. A ti no te dan, a mí no me pagan. ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? Dicen ellos, ¿qué aprovecha? ¿Qué ganancia podemos tener? Claro, servir a Dios. Colocaba en mis notas, mis hermanos, no es rentable para los creyentes, porque nuestro tesoro, ¿sabes cuál es la razón por la que tal vez pensamos? Mírame, por favor, ¿sabes cuál es la razón por la que tal vez pensamos que es inútil servir al Señor? ¿Sabes cuál es la razón por la que pensamos que no tiene sentido alguno servir al Señor? ¿Sabes cuál es la razón por la que pensamos que no es rentable, que no hay ganancia venir a la iglesia? Y todos los ataques diabólicos que el Satanás suelta sobre la mente y las redes sociales proliferadas de sinvergüenza comerciando con la fe. Pero ¿sabes cuál es la razón por la que muchas veces decimos no tiene ganancia, no es rentable ir a la iglesia, más bien gastamos, más bien damos?
¿Sabe cuál es la razón que muchas veces decimos eso? Porque probablemente nuestros tesoros están aquí en la tierra. La Biblia nos enseña con toda contundencia y claridad: no hagan riquezas en la tierra. Hagan tesoros ¿en dónde? ¿Dónde lo ubica Dios? Hagan tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan y hurtan. Háganlo allá. Sus tesoros deben ser riquezas, creyentes, espirituales. Por eso es que, mis hermanos, el título de este mensaje se llama Un remanente de creyentes, mis hermanos. El memorial de los creyentes fieles. El memorial de los creyentes, mis hermanos fieles. Los compatriotas de Malaquías decían descaradamente que servir a Dios era una pérdida de tiempo y que no valía la pena económicamente. Lo decían así claramente. Mira, ven conmigo. ¿Cuál es la situación en contexto? Déjame tomar un poco de café a ver si la garganta mejora un poco. ¿Sabes qué ellos estaban diciendo? Ellos estaban volviendo del cautiverio. Mira la situación. Y habían unos que estaban edificando grandes casas. Vamos a ver que el profeta Amós va a hablar acerca de esto. Ellos estaban edificando grandes casas y Dios les dice: la casa de Jehová. Venían del poscautiverio, venían del cautiverio literalmente de los babilónicos, venían cautivos por completo. Y cuando regresan del cautiverio, ellos comenzaron a edificar sus grandes casas y Dios les dice: la casa de Jehová está abandonada. Ustedes recogen, y cuando recogen en saco roto. Sus bolsillos tienen un hueco, y la razón por la que los bolsillos tienen un hueco es porque la casa de Jehová está descuidada. Como dicen en mi país, y a ustedes el dinero se le vuelve sal y se le vuelve agua de inmediato. ¿Y cuál es la razón? Porque no han decidido honrar al Señor. Se les vuelve literalmente sal y agua. Estaban edificando sus propias casas. Ellos estaban diciendo, pero todo el mundo está edificando casas, todo el mundo está haciendo buenas casas, y nosotros criando animales para poder presentarlos en un sacrificio. Les comentaba a los hermanos esta mañana que el pueblo judío por lo menos ofrecía cerca en el sistema levítico de ofrenda. Por lo menos se ofrecían a diario, por lo menos básicamente se ofrecían 3 ofrendas. Uno en la mañana, uno en la tarde, al mediodía y otro finalmente a la noche. ¿Cuánto tiene el año? 366 días. ¿Cuántos animales ofrecían en el año? Básicamente, por los 3 sacrificios básicos, asciende a más de 700 animales. Esto sin contar las ofrendas especiales que se hacían en las fiestas y en los pecados que personalmente cada uno de ellos practicaba. Es decir, que era una dedicación por completa a la cría de animales para presentar el sacrificio. Y hoy están diciendo: ¿qué hacemos nosotros con criar animales, venir a un templo y poder ofrecerlo? Y estamos en la ruina y en la miseria. Y es probablemente el cuestionamiento que tú y yo hoy podemos tener: pastor, pero es que no es rentable servir al Señor. No vamos a sacar la ganancia. La situación que Dios está recriminando en ellos, mis hermanos, es la actitud que ellos básicamente estaban diciendo: ¿qué gano yo en esto? ¿Qué gano yo en esto? Míralo en el verso 14. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos? Se está refiriendo al ayuno. Que nos comenzamos a poner cenicitas en la cabeza. Que aflijamos nuestra alma en ayuno, en la presencia de Jehová en los ejércitos. Pero por el contrario, mira la situación de cuando nuestra mente está desconectada por completo del cielo. Versículo número 15. Y decimos pues ahora: bienaventurados quienes. ¿Puedes imaginar que podamos llegar a decir unas declaraciones como esta, conociendo la palabra del Señor? Bienaventurados los soberbios. ¡Guau! Tú no has visto al último reggaetonero, al último basquetbolista, pelotero, futbolista. Los millones de dólares que se ganan con sus canciones llenos de vulgaridades por completo. Sus vidas en un desastre de adulterio. Se casan 2 y 3 veces, pero tienen muchos millones. Bienaventurados los soberbios, porque son prosperados. ¿En serio? Mientras que nosotros estamos diciendo: no vale la pena servir al Señor, no vale la pena amar al Dios del cielo, no vale la pena servirle a Él. ¿De qué aprovecha
pastor, no es rentable, no tiene ganancia. ¿De qué aprovecha que podamos servir al Señor? No es rentable, es la actitud. Su adoración era insincera. Presentaban el animal, pero en su corazón no estaban siendo sinceros. La pregunta, ¿Dios conoce nuestros corazones? ¿Sabe cuál es la motivación por la que venimos a la iglesia? ¿Conoce la razón por la que estamos acá? Claro que la conoce. Su adoración no era sincera. Presentaban el animal, pero claro, por eso es que lo presentaban. Porque escúchame algo, ven conmigo, por favor. Ven a mí, entiende algo. Entiende algo, entendamos algo, iglesia, hermanos, escúcheme algo. Cuando no hay pasión y no hay motivación, todo lo hacemos a los golpes. Dale, como venga, dale, lo importante es que salga. ¿Qué traes por ahí? Trae, a ver, hoy hay que presentar el sacrificio, que hay que llevar a la iglesia. No importa, el torito, el machito cabrio ese, no le des el gordo, tráelo para acá, como decíamos, tráeme acá. No importa, lo importante es que demos la ofrenda. Dale a Dios lo mejor de tu vida, de tu corazón, de tu tiempo, de tus sentimientos, de tus talentos, de tus capacidades. Pero ¿por qué no le das lo mejor? ¿O es que tienes dudas en que Dios puede cuidarnos? Dios no nos puede cuidar. A mí Dios me ha dado lo mejor. Tengo una preciosa esposa. Tengo preciosas hijas. Tengo una vida de lujo. No, sinceramente no es de lujo. Pero soy feliz en lo que hago. Predico la palabra de Dios. Soy un profeta de Dios. Y me siento orgulloso de serlo. Hasta que muera, que digan, un predicador se fue. Buen predicador. Me esfuerzo. Soy feliz. Como dice aquel himno, soy feliz en el camino del Señor. Ayúdeme en el servicio del Señor. ¿Cómo dice? Muy alegre. ¿Lo saben? Tan alegre. Vamos, Dayana, ayúdame. Al servir a mi Señor, muy contento yo me siento al servir a mi Señor. ¿Te sientes feliz de estar aquí hoy? ¿Te sientes realizado, realizada por ser una hija de Dios? No te sientas menor que nadie. Ninguna de esas mujeres, ninguno de esos hombres con dinero, ni con cuanta vanidad es más importante que Dios para ti. Lo vamos a ver un poco más abajo. No te minimices en este mundo, mis hermanos. Ellos no proveían no venían al Señor con un corazón sincero delante del Señor. Afirmaban haber cumplido fielmente los requisitos de Dios e incluso haber andado como dolientes ayunando delante del Señor Todopoderoso. Que ellos andaban en ayuno. ¿De qué vale que nos aflijamos? ¿Pero qué te estás afligiendo si no lo haces de corazón? Supuestamente estaban ayudando. No tengo el tiempo, pero si vamos un poco al capítulo 14, el Señor les dice, ¿de qué vale de que ustedes derramen sus lágrimas en el altar? No me derramen sus lágrimas en el altar y llanto y clamor. Así que no miraré más sus ofrendas. Por más que tengan lloriqueos en el altar, por más que lloren y que hagan lo que hagan, no voy a mirar sus ofrendas. Sin duda, muchas personas en Judá consideraban a Malaquías como una molestia. Pensaban que el profeta Malaquías era una molestia. Mis hermanos, no recibían con agrado la exhortación que el profeta Malaquías les estaba trayendo. Ven conmigo y ubícate un poco en el contexto conmigo. Se para Malaquías con su profecía y le dice, ustedes todos me robaron, dice el Señor. Y decía, ya viene este con su caña todo el tiempo, caña y caña y caña y caña, en vez de decir, Señor, nos estás hablando, Señor, permítenos arrepentirnos. ¿Y sabes cuál es el problema que tenemos hoy para los que van a mirar este video en YouTube, los que nos miran en otros países, otras personas, hermanos, que nos conocen de otro lugar? ¿Sabes cuál es el gran problema? Que hoy queremos sacar la predicación fuerte de los púlpitos y tenemos predicaciones débiles.
sin exégesis, sin profundidad en investigación, sin aplicaciones y explicaciones prácticas de la vida cristiana. Y queremos ese evangelio light, donde todo el mundo light, unos predicadores ahí suavecito, suavecito. No digamos el pecado es pecado. Tenemos que llamar a las cosas como Dios las llama. Amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Voy a decir esto. Lo tengo que decir tal cual como el Señor me lo está poniendo en la mente. Es impactante, flipas por completo, como decimos aquí en España, el hecho de escuchar de creyentes que dicen, no, yo no tengo ningún problema en bañarme en tangas. ¿Pero qué me estás contando? ¿De dónde ha salido eso en el cristianismo? ¿Pero qué clase de contaminación cristiana es esta? Ese no es el cristianismo de Latinoamérica. Ese no es el cristianismo de Latinoamérica. Y no debe ser el cristianismo de Europa ni de España. Y no es el cristianismo no debe ser el cristianismo de los Estados Unidos, ni de Asia, ni de ninguna parte del mundo. Se tenía que decir y se dijo. ¿Pero qué me estás diciendo de unos músicos, unos mechones y unos zarcillos? Y unos tatuajes. Ahora los tatuajes no son malos. No he escuchado nada, créeme que no lo he escuchado nada. Y nos llaman a nosotros los legalistas. ¿A dónde va a parar la iglesia en 2 décadas? Terrible. Este pueblo estaba en esta situación. Y estaban diciendo, vienen Malaquías con su, ¿sabes cuál es? En el versículo número 16. En el verso 16 vamos a ver un cambio antagónico, un contraste por completo de creyentes fieles, y vamos a ver ahora a los creyentes que verdaderamente quieren amar y quieren dejar un memorial de Dios en sus vidas. Quieren dejar un memorial de Dios en sus vidas, mis hermanos. Mira el versículo 16, sin duda, vamos a ver en el verso 16, entonces los que, ¿qué? Mira lo que dice, los que temían a Jehová, hablaron cada uno con su compañero y Jehová escuchó. ¿Qué pasó? Y oyó. Probablemente ese era el remanente de los creyentes fieles que estaba diciendo, mira, no, esta cosa se está saliendo de control, este cristianismo no está fácil. Hay que arrepentirse, Dios, el profeta está hablando, hemos robado al Señor, hay que buscar al Señor. Dios, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Dios lo escuchó, lo oyó y fue escrito. ¿Qué dice? Y fue escrito libro de memoria delante de él. ¿Y qué dice? Para los que temen. ¿Qué dice? Ven conmigo, no te pierdas esto. Escúchame por favor. Cuando tú y yo somos creyentes devotos y consagrados, Dios oye y ve. Dios, el que hizo, dice el Salmo 115, el que hizo los ojos no verá. Papá, el que hizo los oídos no oirá. Las conversaciones que tú y yo tenemos en secreto, Dios termina escuchándolas. Lo que hacemos en oculto, Dios lo termina sacando a la luz. Más temprano que tarde, créeme. Dios lo sabe todo. Y esa vida piadosa que has llevado, y esa vida llena de pudor, de modestia en tu vestir, hermana y hermana, ¿tú crees que Dios no la ve? Dios la mira. Nuestro Dios es un Dios justo, real y verdadero. Yo decía en el predicador, sin embargo, algunos de los oyentes del profeta, los que temían al Señor, había otro remanente que quería servir a Dios piadosamente, fueron convencidos de su maldad y se arrepintieron. En la antigua Judá, como hoy, encontramos 2 grupos de personas: los creyentes fieles y los creyentes básicamente, mis hermanos, no fieles. Conseguimos a justos y conseguimos a injustos. Conseguimos a buenos creyentes, pero también vamos a conseguir, escúchame algo, a malos creyentes. Quiero hacer una pregunta: ¿de qué grupo estás tú? ¿Tú vives en el versículo del 13 al 15 o vives en el versículo del 16 al 18? Tienes que tomar una decisión, debemos tomar una decisión de vivir en los versículos del 16 al versículo 18. La frase hablaron entre sí probablemente significa que discutieron el sermón, escucharon el sermón de Malaquías, mis hermanos, y tuvieron de acuerdo en lo que el profeta estaba esgrimiendo, estaba profesando, estaba mentando, estaba diciendo, y dijeron: wow,
Señor, tú nos has hablado de nuestra vida y Dios los escuchó, Dios los oyó, dijo, este es el remanente fiel y lo voy a escribir en un libro como memorial. Por esto es que este sermón se llama el memorial de los creyentes que fieles. Asegúrate de que cuando te vayas en este mundo se diga, fue un hijo de Dios, fue una hija de Dios, que por encima de las dificultades que tuvo, sirvió a Dios y amó a Dios. Por encima de sus carencias, amó a Dios y sirvió a Dios. ¿Sabes qué? Escúchame, ven conmigo y préstame la atención. Lázaro y el rico. El rico no fue a la candela eterna por la razón de que haya tenido dinero. Eso es una falacia por completo. ¿Sabes por qué el rico fue al infierno, a la condenación eterna y va a ir al infierno? ¿Sabes cuál es la razón? Porque simplemente se olvidó de Dios en la vida. Y la razón por la que Lázaro, aunque mendigo y enfermo y lleno de llaga, amaba al Señor. Eso demarcó la diferencia. A toda gloria a Dios que me ha dado voz para predicar. Dios escuchó cuando se arrepintieron de sus pecados e hizo un registro permanente de ellos, un rollo, un memorial. La frase solo aparece aquí en este pasaje, en la estructura de los escritos, en la presencia del Señor están escritos, mis hermanos. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento constantemente la Biblia está demarcando, está asegurando a los creyentes que son fieles. Mira, Dios nos tiene presente. Si Él dice que puede contar cada uno de los cabellos, Dios sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. ¿Tú crees que Dios se les escapa que hoy estás aquí? A ver, pastor, definamos qué significa servir al Señor. ¿Sabes que al estar hoy esta tarde aquí sentado escuchando la palabra, le estás sirviendo? Hebreos 12:23 dice que hemos llegado a la congregación de los primogénitos que están, mira lo que dice, escritos en los cielos, al Dios y juez de todos, al Espíritu de los justos hechos perfectos, a los que están escritos ¿dónde? En el cielo. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis hermanos de los ángeles. Dios puede escribir un memorial de tu vida y de mi vida. Un día cuando nos vayamos de este cielo, en los anales de los cielos, se sabrá qué hiciste durante el tiempo que estuvimos en este mundo. Dios hizo promesas maravillosas a los creyentes. Primero, serían míos. Indica una relación especial con Dios de su familia espiritual. Mira conmigo el versículo número 17. El verso 17, mira lo que dice. Y serán para mí, ¿qué van a ser para Él? Serán para mí un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día, ¿qué dice? En el día, evidentemente, que yo actúe. Los seguidores del verdadero Dios son preciosos para Él, son un tesoro, somos como oro, somos como la plata, somos una gema preciosa delante del Señor. Escúchame, hermano y hermana, cuando eres un creyente, cuando eres una creyente fiel, eres como un precioso tesoro, eres como una joya. Escúchame, entendamos nuestra teología correctamente. En las dificultades y en los problemas, Dios no está obligado a poder solucionarlos. No es que no puede, es que nos está haciendo pasar por un camino diferente. La ruta que tenemos que atravesar es totalmente diferente. Debemos asentar nuestra teología. Le decía a los hermanos esta mañana, hay un proverbio muy hermoso que dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Hemos amado, hemos servido, hemos buscado, hemos aprendido, estamos siguiendo, buscando, estamos queriendo aprender, queremos buscarte, Señor, queremos adorarte en tu presencia, pero todavía no hay riqueza, no hay honra y no hay vida, porque los proverbios no son promesas inquebrantables, son cosas que casualmente suelen ocurrir en la vida, pero no es necesariamente así. Tu vida y mi vida probablemente es otra. Y eso significa que no somos el especial tesoro de Dios. Ahora, la primera aplicación Dios se lo está diciendo a la nación de Israel, evidentemente. Y ustedes van a ser para mí mi especial ¿qué? Mi tesoro, mi especial tesoro. Ha hecho a los ejércitos el día en que yo actúe. La futura restauración de Israel. Pero como una aplicación segunda, tú y yo también somos su gema, somos las gemas del Señor. Somos un tesoro especial cuando le amamos, cuando
Escúchame, cuando le podemos servir. Dice Hechos 19:5, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mis pactos, vosotros, le dice a la nación de Israel, seréis mi especial tesoro por encima de todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. De manera que aquí evidentemente podemos entender, mis hermanos, de que Dios, escúchame algo, Dios ama a los que le aman, como dice el libro de los Proverbios, y le hallan los que temprano, mis hermanos, le buscan. Son mis tesoros, dice el Señor. Qué hermoso es cuando el creyente es fiel. Son las joyas preciosas y nosotros somos preciosos ante los ojos de Dios. Eres precioso y eres preciosa ante los ojos de Dios. Escúchame algo, no todo el mundo busca a Dios. No todo el mundo profesa a Dios. No todo el mundo sirve a Dios. Pero cuando tú y yo lo hacemos, somos el tesoro del Señor. Los creyentes nunca deben sentirse no amados, insignificantes. Dios nos ama. Ellos habían dicho, ¿cómo que en qué te ha amado a la nación de Israel? Dios nos ha amado. Versículo 18, vamos a ver que es una respuesta, mis hermanos, directa a aquellos que insultaron al Señor, en quejarse de que servir a Dios, ves el contexto del pasaje, de que servir a Dios no tenía sentido, que era inútil, que era una pérdida de tiempo. Y que por el contrario los impíos eran bendecidos. Mira, ven conmigo, hay una tentación. Este mismo problema lo tiene Job, este mismo problema lo tiene Asaf, lo tiene Salomón. Ellos hacen este tema en cuestionamiento. ¿Cómo puede ser posible que los injustos viven más? ¿Cómo puede ser posible que los injustos, que viven en toda su maldad, ellos prosperan? Salmo 73, Asaf dijo, yo era como una bestia que no entendía. Ellos tenían su vigor entero. Pero Dios establece algo muy principal. Versículo 18. Entonces volveréis y discerniréis. ¿Te das cuenta? Ven conmigo porque quiero explicarlo con toda claridad. Tal vez en este mundo no va a ser posible. Ve, escúchame. ¿Te recuerdas lo que dice Hebreos capítulo 11? Conforme, lo dice así literalmente, conforme a la fe murieron todos estos sin haber, ¿qué dice? Alcanzado lo prometido, sino mirándolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre tales promesas. Tremendo. Hay que tener teología de fe profunda para poder comprender esto. Pastor, ¿qué me está diciendo? Sí, que probablemente muchas de las cosas que pensamos, sentimos y queremos no van a llegar a un cumplimiento en esta vida. ¿Y qué vamos a hacer? Por eso es que una de las declaraciones de fe más profundas en el Antiguo Testamento está en el libro de Job. Aunque me matares, Señor, en ti esperaré. Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. ¿Sabes qué está diciendo Job? Estamos ganadores todavía porque tenemos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren ser un creyentes fieles al Señor? Amén. Los creyentes nunca permitas que Satanás te haga sentir como un no amado. Dios te ama. Dios ama tu vida, ama a tus hijos, ama a tu familia. Y no permitas que ninguna circunstancia en este mundo te haga dudar del amor de Dios. Pastor, ¿usted ha dudado? Sí. Hay momentos que he dudado. He tenido muchos cuestionamientos y dudas. Los pastores tenemos cuestionamientos y dudas acerca de muchas cosas. Muchas veces el futuro no está claro, pastor. Sí, no está claro muchas veces. Pero debemos confiar en el Señor, que nos ama, que está teniendo cuidado de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Mira, escúchame algo, escúchame, porque mi tabla aquí se quiere apagar. Mira, te voy a compartir una enseñanza que le compartí a los hermanos esta mañana. Durante mi tiempo de formación aprendí mucho que todo lo que hagamos, lo que hacemos, lo hacemos por Dios. Y eso es una gran verdad. Pero sabes que a través de la vida he aprendido un gran principio y quiero compartírtelo. Sabes que lo que hacemos no solamente lo hacemos por Dios, sino que hay cosas que tú y yo hacemos que lo hacemos por otras personas. ¿Lo entiendes? Sabes que muchas de las cosas que hacemos no solamente lo hacemos por Dios y por nosotros mismos, sino que lo hacemos por otras personas. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a mis hermanos esta mañana. ¿Tú crees que yo tengo que hacer cosas por otras personas como pastor? Muchas de las cosas que hago tengo que hacerlas. ¿Sabes por qué? Porque tengo ganado. ¿Entiendes, verdad?
que viene detrás de mí. Tengo unas niñas que deben ver un ejemplo de amor y servicio al Señor. Escúchame, hay muchas cosas de las que las hacemos por otras personas. Y tenemos que aprender esta gran verdad. Porque si nosotros haríamos lo contrario, las consecuencias fueran totalmente, escúchame, nefastas. Estoy aterrizando y termino ya. Algunos versículos, pero vamos a ver Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No poder servir a Dios, y escúchame, y a las riquezas. No puedes servir a dos señores a la vez. La Biblia nos habla constantemente de servir al Señor, hermanos. De que nosotros no digamos: Señor, en que hemos sido violentos en nuestras palabras. No tiene valor, no tiene sentido servirte, no es rentable, no tiene ganancia. Tenemos que servir, no podemos servir a dos señores a la vez. Evangelio de Juan 12:26, mira lo que dice el Señor Jesucristo: si alguno me sirve, escucha, mira lo que dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará, ¿sabes quién? Mi servidor. Y si alguno me sirve, ¿sabes qué pasará en consecuencia de eso? Mi Padre le honrará. Cuando tú sirves a Dios, la mejor honra que podemos recibir es la que Dios nos va a dar. Nos da y nos va a dar. Probablemente no es el tipo. Me gusta mucho mi suegro, porque mi suegro me dice: yo me conformo con que en la eternidad Dios me haga gobernador de alguna ciudad. La Biblia dice, mis hermanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu. Mira lo que dice: sirviendo al Señor. Tengo uno más para terminar. Efesios 6:7. Mira lo que dice la Escritura: sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no para los hombres. El memorial de los creyentes fieles. Te hago una pregunta antes de que oremos. ¿Tú crees que Dios puede escribir acerca de ti: fulano de tal, fulana de tal, creyente fiel, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor? Es fácil servir a Dios cuando hay money, cuando hay gasolina, cuando hay 4 ruedas, es fácil. ¿Sabes qué es complicado? Cuando no hay nada, ahí es complicado. Ahí es cuando se pone a prueba si realmente tenemos pasión por Dios o no tenemos pasión por Dios. Permite que Dios pueda escribir un memorial de tu vida. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, ahí todos orando, por favor, habla con el Señor en este momento, quédate ahí orando, habla con Dios en este momento, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Por favor, habla con Dios en este momento, dile al Señor que te ayude, venga. Habla con Dios ahora en este momento, dile: Señor, ayúdame. Quiero darte la gloria a ti con mi vida, quiero servirte, quiero amarte, quiero glorificarte.